Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más del podcast. Muchísimas gracias a nuestra producción, Pixelarum Producciones y Marco Alurralde Producciones. Muchas gracias igual por estarnos viendo en un episodio más. Y bueno, pues el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es Félix Cepeda, historiador, sociólogo, archivista, ¿cómo se dice? Bibliotecólogo. Bibliotecólogo. Y vamos a hablar precisamente acerca del 6 de agosto. Querido Félix, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes y encantado de estar acá en un espacio distendido donde se puede hablar con mayor amplitud y con bastante relajamiento los temas que pues ahora nos traen. Querido Félix, me gustaría empezar desde el principio, valga la redundancia. ¿Quién es Félix Cepeda y cómo ha evolucionado su carrera profesional todo este tiempo? ¿Tú eres potosino? Sí, sí, Ah, sí, ya, sí, claro. para aclarar nomás. Sí, soy... bueno, yo he estudiado sociología y también estudié historia en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Sin embargo, mis mayores intereses estaban elementalmente ligados a la organización de documentos, ¿no? Y pues así, de esta forma, he entrado a trabajar a un archivo, que es el Archivo Histórico de la Minería Nacional en Comibol, posteriormente pasado por la Biblioteca Municipal de acá de la Alcaldía y ahora también en la Biblioteca de la Casa de Moneda. Casa buena Y que pues señora biblioteca igual, ¿no? sí, sí, Tiene una unos muy linda documentos biblioteca, tiene bellísimos. una amplitud en información que vale mucho la pena destacar porque pues creo que es la más importante de Potosí, sin duda. ¿Por qué decidiste enfocar tu trabajo en la preservación de la información y la memoria? Sí, es un poco raro porque, bueno, al ser sociólogo, pues uno esperaba que me vuelque más a temas de análisis, de contextos y realidades Sí, sociales. claro. A mí la sociología igual me encanta. Sí, Eh, pero desde que he iniciado en historia a tener cierta ligazón con los documentos, pues creo que el objetivo ha sido empezar a transformar una parte de la realidad que es precisamente la documental. En Bolivia estamos mal acostumbrados a archivar y eso ha colaborado para que yo me pueda enfocar con todo mi ser elementalmente a esos procesos de organización en archivística, en bibliotecología, en gestión documental. Qué lindo. Me gustaría preguntarte de todos los documentos que has conocido o que has descubierto, pero seguramente se nos va a hacer largo. Yo quiero hablar en este episodio en específico acerca de estos archivos documentales y bibliotecólogos. ¿Está bien dicho? No sé si es correcto. Bibliográficos. Bibliográficos, exacto. Perdón, me estoy confundiendo. De Bolivia. Para Bolivia, ¿qué significa realmente el 6 de agosto? Am, es el inicio de una nueva etapa, creo yo. Si nosotros entenderíamos el 6 de agosto, De 1825. por supuesto, únicamente como el hecho histórico en donde se firma el acta de independencia y se constituye Bolivia, pues estaríamos relegando muchos otros factores de tendencia o relacionados a factores económicos, factores sociales, factores culturales, que creo que son más importantes mencionarlos. Me explico un tanto. Creo que los procesos de independencia no han empezado ni mucho menos, ni siquiera con la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810, sino mucho más antes, no solo con la Revolución de Mayo en 1809, sino mucho antes, y ya creo que los procesos de Tomás Katari, de Túpac Katari y de Túpac Amaru también en el Perú han, en cierta medida, denotado un sentir de autodeterminación, de autogobernación de algunos pueblos que estaban siendo oprimidos por la colonia en un determinado momento, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a entender que todos estos procesos, desde 1809, las republiquetas, etcétera, Ujú. culminan y finalizan esencialmente con la firma del Acta de Independencia de la sesión número 13, si no estoy mal, de la Asamblea Legislativa y Deliberante, y con ello, el 6 de agosto, el Acta de Independencia, ¿no? Que
bueno, fue presidenciada por Mariano Serrano, pero que da nacimiento a una nueva república en España. Precisamente eso era una de las cosas que quería preguntarte, que es que ¿qué suele conocer la población sobre esta fecha y qué aspectos pasan por desapercibido? Es decir, ¿cómo era Bolivia antes de su independencia? Porque aquí, claro, hablamos de mucho más que Potosí, ¿no? Sí, eh, si nosotros nos ponemos a pensar de cómo era Bolivia, pues económicamente siempre ha sido monoproductora, ¿no? Entonces, la plata potosina era la principal fuente de riqueza. Efectivamente había agricultura, efectivamente había ganadería, había textiles, había obrajes. Sin embargo, creo que la base económica era determinante y era la actividad de extracción de plata elementalmente, económicamente. Socialmente, una sociedad jerarquizada entre españoles, incluso, posteriormente criollos, luego criollos, ¿Y y quiénes, pues quiénes estaban en el oriente antes de la independencia? Porque eso es algo que no hablamos mucho en este lado del país, ¿no? sí, 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 sí. Uf, habían un montón de culturas que hoy también se les conocen, ¿no? Pues los yuracares, estaban los mocos, los chiquitanos, etcétera. Un montón que han tenido que, de alguna u otra manera, también enfrentar las matices o los matices de la colonización que tenía ciertas o particulares diferencias entre Oriente y Occidente, elementalmente pues porque en toda ciudad, entiendo, tiene cualidades y características. Sin embargo, en Potosí se agudizaban todos esos inconvenientes, pues porque era un bastión económico sumamente importante para el Reino de España. ¿Y qué significó realmente la independencia para los bolivianos de aquella época? Habría que pensar para quiénes bolivianos, ¿no? Para los criollos significó poder escalar a puestos de poder que anteriormente no podían, ¿no? Entonces, un criollo, pues elementalmente ya podía ostentar u ocupar Tener aspiraciones, ¿no? cargos políticos primordiales, lo Que que en, no que en podía en aquella la época corona. solamente quienes podían, Los los españoles, españoles. los españoles, ¿no? Interesante. De la península, los ibéricos como tal. Eh, en este caso, pues los criollos no hubieran podido acceder. Para ellos significa eso. Para el campesino, para el indígena, ¿qué significa la independencia? Creo y estoy seguro de esta posición, que ha sido como que un cambio de mando, ¿no? Elementalmente. Las condiciones económicas de la tierra no habían cambiado, eh, no ha habido una ley, una reforma agraria inmediata después de la independencia, lo que ha hecho que la tenencia de la tierra no haya modificado en su pertenencia. Entonces, eso, ¿cuánto ha ayudado al indígena, en aquel momento al indio? Pues no sé qué tanto, efectivamente, se abole la esclavitud como tal, pero eh, Fue como cambiar de patrón para ellos. creo que elementalmente es esa la característica. ¿Y qué personajes consideras fundamentales en este proceso de independencia? Uf, muchísimos, muchísimos. Eh, el reducir únicamente a los padres de la patria como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Sucre, no sé, Santa Cruz. Santa Cruz podría ser en algún momento, también puede ser Juan Azurduy, Manuel Asensio, eh, está bien, han contribuido bastante, pero creo yo que una ley elemental del marxismo es precisamente la acumulación de varios aspectos, la acumulación cuantitativa de hechos hasta llegar a una transformación cualitativa. Y en esto Mm. quiero entender que José Santos Vargas, José Manuel Lanza y todos los indígenas que en ese momento estaban también peleando, que han sido parte en realidad de este proceso de independencia, también son las personas a las que debemos de rendir homenaje, muchos de ellos invisibilizados. Sí, En el esto no te lo frente de la enseñan en el mujer. colegio.
La verdad, invisibilizadas, gran cantidad de mujeres invisibilizadas, invisibilizadas. ¿no? Como las hermanas Arezicuista, por ejemplo, ¿no? Como Juana Zurduy, que bueno, ha tenido bastante escala últimamente, pero Ahora es eso, anteriormente, ¿no? pues no Ni la conocíamos, no mencionaba. sabíamos Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, como si fueran los únicos dos ejércitos grandes que han entrado a Bolivia, pero no, tenemos republiquetas que durante 15 años han estado peleando en muchos sectores y creo que eso sin duda ayuda. El diario de José Santos Vargas, del Tambor Vargas, ayuda mucho, creo yo, a saber qué es lo que realmente ha sucedido, cómo los indios incluso se enojaban en algún momento contra José Manuel Lanza por algunas decisiones que tomaban, qué hacían en los momentos donde no había batalla, donde no había escaramuza. Entonces, no creo que sea solamente un informe de guerra, sino más bien un análisis antropológico y sociológico que permite saber cómo estaba constituido en toda su expresión y magnificencia de la palabra, la sociedad de aquel momento, la sociedad del periodo de independencia de Bolivia, ¿no? Y creo que si hay que rescatar a alguien es precisamente a todos los indígenas, a las mujeres y todos los que han sido parte de ese proceso de independencia, ¿no? Qué importante, ¿no? Saber todo esto y conocer estos hechos, a estos personajes que lamentablemente no los mencionan, pero casi nunca, casi no los diría yo. Y precisamente tú empiezas a hablar acerca de la construcción sociológica que ha tenido Bolivia desde aquel entonces. Como sociólogo, ¿cómo interpretas la construcción de la identidad boliviana desde aquel entonces? Porque, o sea, yo soy boliviana, tú eres boliviano, todos orgullosos de ser bolivianos, pero creo yo que hay diferencias marcadas cuando hablamos de Oriente-Occidente en el sentido en el que, por ejemplo, en Santa Cruz dice, no, yo primero soy cruceño antes de ser boliviano. Y aquí decimos, no, yo soy boliviano. Sí, em, me gusta mucho en este aspecto, un poco parafrasear a Juan Albarracín Millán, que pues establece y entiende que existe una fuerza telúrica, una fuerza que te da a la tierra, y eso hace que nosotros podamos entender que efectivamente, al tener contextos geográficos tan diversos, las formas de satisfacer nuestras necesidades básicas van a ser igual diversas. Es decir, eh, nuestras culturas del altiplano no van a resolver la agricultura, la forma de vestirse, la forma de transmitir sus valores éticos y morales de generación en generación, de la misma forma que tienen las familias del Oriente. Claro. Entonces, esa diversidad es lo que, para empezar, hay que estudiar. Y nos han tomado como si fuésemos uno. Y no creo que sea Y tan somos cierto. varios. Somos muchísimos, ¿no? Entonces, el término de Estado plurinacional no creo que sea solamente epistemológico, en realidad es un hecho histórico que nosotros a veces hemos invisibilizado en muchos casos, ¿no? Pero hay que entender que esta identidad eh, del boliviano no surge solo desde la Desde aquel colonia, entonces. ¿no? Ujú. Entonces, somos diferentes pueblos que se han yuxtapuesto para tratar de formar algo en común. Y a esa comunidad yo la entiendo como Bolivia, ¿no? Para ti, ¿qué significa sentirse orgullosamente boliviano? Es muy bonita la pregunta. Sin duda, sentirse boliviano es poner en la mesa y valorar nuestra gran diversidad cultural, nuestra diversidad ideológica, nuestra... Reconocer, ¿no? Que somos diversos en todo aspecto de la palabra, Sí, gastronómicamente, culturalmente, hasta en las cosas más mínimas y abrazarlo. sí, y desde el 52 creo que hemos empezado a entender que somos un sujeto. Bolivia. El entender que efectivamente somos Cambas, Collas, Chapacos o bueno, de cualquier línea imaginaria, Santa Charas. Cruz, Potosí, La Paz, que nosotros entendamos, eh, y que ahora podamos hablar de una nueva construcción social que es esta Bolivia, que no es todo Charcas en realidad, porque hay algunas regiones que efectivamente estaban dentro de la red de la audiencia que hoy ya no son parte de Bolivia, ¿no? Como Jujuy, Tucumán, etcétera, ahora puedan homogenizarse en una idea, ¿no?
una nacionalidad. Y eso creo que es un paso muy importante y creo que la historia precisamente ha hecho eso. Desde el 52 hemos empezado a entender al boliviano como el sujeto de la historia de nuestra nación en realidad Ujú. y ya no más a esa diferencia o dicotomía existente entre campo y ciudad, entre indios y españoles, etcétera. Ah, Al igual que nos hemos sentido orgullosos todo este tiempo de ser bolivianos, porque es así realmente, también hemos atravesado desafíos sociales que seguimos arrastrando desde nuestra fundación como república. ¿Cuáles dirías que son esos desafíos que hasta hoy en día están marcados sociológicamente? Uf, muchísimos. Como te decía, la independencia creo que ha sido en papel, pero no existe una independencia real económica, no existe una independencia administrativa. En documentos, como Ahí te he está. escrito acá, hemos podido ver que administrativamente y dentro de la diplomática del documento no existe diferencia real entre un documento, el último de un escribano público de junio, julio del 25 a agosto, septiembre del 25. Cuando cambia Bolivia, solo cambia la denominación. Administrativamente estábamos exactamente iguales, diplomática como la ciencia que estudia los documentos, no como diplomacia. Ujú. Diplomáticamente, nuestros documentos estaban exactamente iguales. ¿Y qué es lo que nos falta? Creo yo que la independencia va por todos lados, económicamente, socialmente, culturalmente, y creo que en eso nos falta muchísimo aún, y es un plus que hasta ahora aún no hemos conseguido. El tema de la tierra aún no está solucionado del todo, y menos ahora en el actual gobierno, que hay tierras comunitarias de origen que posiblemente puedan adquirir propiedad Sí, hasta hoy en privada, día hay mucha ¿no? controversia El por tema de la ahí. tierra es uno. El tema del monoproductor y exclusivamente extractor de materias primas es otro elemental. Nunca Bolivia ha podido industrializarse en los niveles que nosotros nos gustaría, que es otro Sí, tema para ir 100%. adelante, ¿no? Y un tema que creo que es elemental, la parte política también ayuda y no tenemos, creo yo, una élite económica, una élite política que haya de alguna forma podido hegemonizar el poder para que Bolivia de alguna u otra forma pueda pues desarrollarse industrialmente y económicamente. Al igual que hemos tenido estos desafíos que sin duda alguna han sido arrastrados por todo este tiempo, también hemos tenido fortalezas. Por eso hoy en día somos este pueblo tan fuerte y lleno de convicción. ¿Cuáles dirías que son esas La fortalezas? cultura, sin duda. La cultura es el elemento más importante que tenemos. Eh, yo no sé y desconozco cómo directamente podamos hablar de nuestros países vecinos, pero en Bolivia en particular hemos arraigado tan fuerte nuestra forma de concebir la vida, nuestra cosmovisión, que hasta ahora no se ha perdido, ¿no? Y eso es un elemento muy importante porque si nosotros no valoramos lo que somos y lo que éramos, nunca vamos a poder entender cómo es que realmente queremos ser en un futuro. Entonces, la cultura creo que es uno de los hechos más importantes que hasta el momento hemos preservado. ¿La cultura te refieres a las diferentes maneras que tiene el boliviano de expresarse, tanto a nivel, por ejemplo, en la danza, en la gastronomía, en los idiomas, en ese tipo Sí, la cultura de efectivamente cosas? es danza, efectivamente ¿O qué más es es la música, cultura? es gastronomía, pero yo creo que la cultura en esencia es toda forma de vida en realidad, es el conjunto de estrategias que tiene el ser humano para solucionar los problemas cotidianos que tiene. A todos esos elementos, a la forma como nosotros transmitimos valores de generación en generación, de madre a hijo, en nuestras escuelas, en, no sé, tal vez agarrando al Tusser, eh, decir que los aparatos ideológicos como la escuela, la religión, el Estado mismo hayan podido de alguna forma resolver estos problemas, a todo eso me refiero con cultura. No creo únicamente que sea la manifestación de la danza y de la música ni de los textiles. Es la expresión y la forma de solucionar todas nuestras necesidades básicas. ¡Wow! ¡Qué increíble realmente todo
lo que nos estás contando y lo que nos estás plasmando en este momento. Pero veo que hoy en día, lamentablemente, por nosotros mismos, a veces es denigrada o vista de manera despectiva nuestra cultura. Y muchos jóvenes sienten incluso hasta vergüenza, ¿no? ¿Qué opinión tienes respecto a esto? ¿Por qué es que se ha tergiversado o es que se ha cambiado esta cosmovisión que se tenía? Creo que uno de los fenómenos más importantes que estamos pasando es el avance súbito, repentino, pero además masificado de los medios de comunicación. Las redes sociales han invadido de tal forma que han no solo informado, sino hegemonizado un modo de ver la vida, ¿no? Y ante esa hegemonía, pues nosotros, lastimosamente, no hemos podido tener una contraposición y una contrarrespuesta a ello. Entonces, obviamente se ve mucho más fácil la cultura exterior que la Que nuestra la y nuestra. por supuesto es mucho más fácil replicarla, ¿no? Entonces, creo que es el mayor inconveniente que tenemos. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, tenemos para empezar instancias de gobierno central, departamental y municipal, pero también tenemos la familia, que creo que es la base y la esencia de la sociedad. Y si nosotros desde la familia podemos valorar algunas tradiciones y algunas, no sé, alguna actividad cultural que tengamos, pues creo que es la manera más idónea de preservarla. Al momento de nosotros transmitir esta historia, esta cultura, mm, no sé si es que debería tener algún lineamiento formal o algo por el estilo, porque no va a ser así, lo hacemos a través del corazón y de las familias. Pero ¿cuáles crees que son los errores que cometemos al momento de contar nuestra historia, de contar nuestra cultura? Para que, por ejemplo, mira, yo veo al país vecino, Perú, y pienso que de alguna forma es más valorizada su cultura en el exterior. ¿Por qué Bolivia no puede ser igual? Es un fenómeno muy complicado, creo, ¿no? Es muy difícil, eh, pero creo elementalmente que lo mismo siento que sucede con, me voy a dar el ejemplo, ya hay muchos análisis sociológicos que establecen que si no estaría México, Estados Unidos barre culturalmente con toda Latinoamérica, ¿no? ¿Así? Entonces, México tiene un arraigo cultural muy fuerte y creo que eso ha hecho que exista una barrera, sobre todo con Centroamérica, ¿no? Sí, claro. Y creo algo similar con Perú, ¿no? Nosotros, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento hemos dejado de querer revalorizar lo nuestro? Y es que nuestra historia nos dice eso. Yo no recuerdo la primera etapa de la República revalorizando al indio, no recuerdo la segunda etapa de la República en la etapa liberal igual, valorizando al indio. Es más, yo recuerdo a Solo Bautista cultural. Saavedra haciendo un estudio introductorio del Ayllu como tal, donde señala que el indio, entre otras cosas, es pero uno de los elementos que retrasan a Bolivia. Entonces, si entendemos que nuestras élites de gobernantes han querido minimizar e invisibilizar estos, es muy complicado que pensemos que esos procesos van a poder remontarse rápidamente. Y creo que el resultado es este. No hemos podido del todo rescatar la cultura. Sin embargo, es un proceso muy diverso y creo que dentro de todo no estamos mal. ¿Cuáles dirías que son las tradiciones que fortalecen nuestra identidad? Mm, Con ejemplos, ¿no? Das. sí, seguramente. Bueno, en Potosí en particular se ha trabajado bastante en calendarios festivos, ¿no? Que elementalmente visibilizan todo el calendario religioso, que por una parte es parte de nuestra cultura, y Claro, por ahora nosotros otro, nos adueñamos de ese ámbito, ¿no? sí, Del religioso también. y por otro también el autóctono, ¿no? Ese calendario que está basado en, no sé, en la fiesta de la cruz en Macha, está basado en Todos Santos y nuestra forma realmente de eh, concebir todos los procesos de inhumación y la muerte como tal. Entonces, En el oriente también las tradiciones, el carnaval,
de Santa Cruz, que es muy diferente al carnaval de Oruro también, pero que son tan fuertes ambas tradiciones que hasta el día de hoy prevalecen y fortalecen nuestra identidad. Definitivamente. Y creo que para que crezcan tienen que hacerse marcas, ¿no? Oruro trabaja muy bien, eh, y Santa Cruz también creo, ¿no? Pero pues creo que todos los carnavales tienen cierta particular riqueza. La Potosina igual. Sí. Y pues no solo la Potosina, Chutillos también en algún momento tendrá que hacerse una marca fuerte, ¿no? Más Pero eso fuerte, significa sí. que pues que todos los sectores, no solo de turismo, sino de transporte, cultura como tal, podamos hablar un mismo idioma, ¿no? Elementalmente, sí. ¿Qué papel tiene la diversidad cultural en la construcción del país, hablando de Bolivia? Em, Sin diversidad cultural no creo que pueda haber un concepto de bolivianos, Sí, como ¿no? tal, ¿no? No podría. Serías potosina, sería chuquisaqueño, y pues mucho más antes seríamos caracara, serían charcas, sería yamparas, ¿no? Etcétera. Entonces, serían chichas. Eh, la diversidad cultural eh, elementalmente ha surgido eh, por intercambios económicos, ¿no? Entonces, estos intercambios económicos Eso han desde ido, tiempos inmemorables, sí, en ¿no? este tiempos inmemorables, pero se agudizan en Potosí, ¿no? Se agudizan en Potosí porque Potosí era de las mayores metrópolis en el 1600. Entonces, eso hace posible que N cantidad de eh, naciones aymaras lleguen a Potosí, elementalmente por Ramita, ¿no? Y estas naciones aymaras tienen que encontrar mecanismos de convivencia, ¿no? Porque si no todo sería conflicto. Esos mecanismos de convivencia han ido paulatinamente afinándose para que hoy entendamos que efectivamente tú entenderás que, no sé, de alguna forma eres de otra cultura, pero ahora la entendemos únicamente como categoría epistémica más que una categoría racial. Biológicamente no creo que haya quechua puro, caracara puro, no, no. Entonces ahora son categorías epistémicas y categorías de estudio que nosotros podemos tomar para tratar de entender cómo nosotros podemos de alguna forma eh, interactuar socialmente. Y eso ha sucedido mucho en la mitad, ¿no? Tantas naciones, cada iglesia de indios tenía una nación aymara que tenía que estar ahí alrededor, circundante a la iglesia, y pues estos han tenido paulatinamente que ir perfeccionando y afinando sus modos de convivencia. Creo que es la forma en realidad que hemos tomado. Esta diversidad entonces hace precisamente esa construcción de, en un momento, lo potosino, y cuando hablamos en una escala geográfica más grande, precisamente esa diversidad hace entender la construcción de lo boliviano como tal. En ese sentido, querido Félix, ¿por qué es importante preservar la historia? Y yo quiero preguntarte, además de eso, ¿cuál es la diferencia entre historia y memoria colectiva? Es una palabra muy bonita, ¿no? Creo que la historia como tal, y como lo señala Herodoto, es el estudio científico del pasado, ¿no? Pero de todas las características en realidad que tiene ese pasado, y tratando de un tanto precisamente valorar todas esas cualidades, esos contextos económicos, sociales, culturales, etcétera. ¿Qué es la memoria colectiva? La memoria colectiva es la construcción que tiene un pueblo para no morir, para dejar restos del pasado, ¿no? Entonces, Mm. creo que eso es lo más importante. Me gustaría mucho a mí señalar a Jacques Legoff primero y luego a Joaquín Real Díaz para dos conceptos sumamente importantes. El primero, a veces uno entiende que cuando está escrito es lo que es la verdad pura. Y Joaquín Real Díaz establece que, por un lado, hay el documento público, el documento oficial que está escrito, lo que no significa
que tengan necesariamente la verdad histórica. Y nosotros lo vivimos eso todo tiempo, tenemos informes de nuestra alcaldía, de nuestra gobernación, de nuestro ente Sí. central, que puede que esté escrito y sea un documento oficial, pero que no necesariamente relate la verdad histórica de los hechos, ¿no? Por un lado hay que establecer eso. Y por el otro lado, Jacques Legoff dice, toda verdad, todo documento es un intento de imponer la verdad en un contexto políticamente hegemonizante. Significa que eh, vamos a intentar nosotros, por ejemplo, no sé, en el Estado plurinacional, esto de la interculturalidad y la plurinacionalidad era constante y se ponía en todos los documentos oficiales. ¿Es Mm. cierto que tengamos en nuestra realidad? No sé si tanto, no sé si era necesario en tanto, pero es lo que nos pasaba a diario. Y creo que la historia y el historiador tiene el rol de poder discernir y discriminar estos dos conceptos que no necesariamente a veces lo hacen de manera adecuada. Tú, al estar inmerso en este mundo de la historia, de la sociología, de la bibliografía, ¿por qué consideras que es importante conservar estos documentos históricos y como país, qué perderíamos si no los conserváramos en nuestros archivos? ¿Ya? Para empezar, es obligación de ¿De un país? todo el cuerpo público, de todo el marco operativo público, del cuerpo administrativo boliviano, generar documentos. Cuando yo hago un informe, genero un documento. Cuando alguien hace una inspección de viso, genera un documento. Y esta es obligación. El cuerpo legislativo, la burocracia española en realidad, ha sido así. Y pues nosotros hemos cerrado muy bien esa parte, ¿no? Entonces, es una obligación. ¿Qué ha pasado hasta la fecha? Además de ser buenos generando documentos, nosotros somos buenísimos para eso. Para lo que Buenísimo. somos malos es para conservarlos. Ah, vale, para archivarlos. No tenemos buena cultura archivística, ¿no? Entonces archivamos lo que nos conviene, desechamos lo que no nos conviene. eh, y pues como te decía, esto se debe elementalmente a que nosotros queremos establecer una idea de gobierno en los papeles que se queden. Ujú. Y lo otro, pues no es No necesario. sabemos, No es no necesario. sabemos si es verdad o no. Ahora, ¿qué sucede y qué significa perder ello? Significa perder una parte de nuestra memoria, porque el desorden también es nuestra memoria. Entonces, si nosotros no tenemos las medidas necesarias, eh, pero además aplicarlas, porque las normativas la hay, no aplicamos la normativa necesaria para resguardar estos documentos, no solo perdemos memoria, elementalmente perdemos identidad, que es terrible para nosotros. Wow, es muy contundente y muy importante lo que estás diciendo. Hoy en día, y ya que estamos en nuestro mes aniversario de Bolivia, ¿qué documentos históricos consideras que son más valiosos para Bolivia? Qué complicado. En archivística es muy complicado porque consideramos, El acta de independencia, por sí, seguro supuesto. que sí, seguro que sí. ¿Y tú crees que existen documentos que todavía podrían cambiar nuestra forma de entender la historia de Bolivia? Sí, muchísimos, 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 Wow. muchísimos. Es más lo Eh, que desconocemos que lo que conocemos entonces. en archivística, sí, los investigadores están en una parte muy reducida de toda la historia que deberían saber de Potosí y lastimosamente los archiveros, pocos, pues no hemos podido darle los instrumentos de acceso necesarios, ¿no? En otros países están mucho más avanzados en archivística, hacemos todo nuestro esfuerzo nosotros, hemos eh, acortado mucho la brecha, pero el personal que trabaja en archivos y en bibliotecas solo en la ciudad de Potosí es reducido y es poco profesional, o sea, no está profesionalizado en esa área, ¿no? Tenemos posgrados, etcétera. Personalmente, bueno, yo desconozco su labor y me gustaría, y seguramente como yo, también muchas personas lo hacen, me gustaría igual que nos expliques qué hace exactamente un archivista y por qué es importante su labor. Un archivista es el cientista de los documentos de archivo. Significa que es el encargado de clasificar, ordenar, describir y poner en acceso para conservar y salvaguardar toda la información que existe y que está bajo su custodia.
Mm. ¿no? Ese es el archivista. ¿Y cuál es la importancia de ellos? Precisamente que la población como tal pueda disponer de información fidedigna, ¿no? Es decir, información confiable y fiable, ¿no? Todos tenemos derecho a la información. El segundo rol del archivista es disponer de los documentos de forma transparente. Los documentos hoy en día, y debido a la ley SAFCO, establecen la transparencia de nuestros actos, ¿no? Entonces, es es un segundo elemento que debe de cuidar. Y un tercer elemento, conservar nuestra memoria colectiva, nuestra memoria histórica, ¿no? Mantenerla y resguardarla. Eso es muy útil también. Entonces, creo que es eso lo que tiene que hacer el archivista ante todo. ¿Las nuevas tecnologías han contribuido con ustedes para apoyarlos en su labor, en esta preservación del patrimonio documental, tú crees? Muchísimo, 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 porque hemos pasado de fichas catalográficas en los ficheros clásicos de las bibliotecas y los archivos a sistemas de gestión documental integrados, hemos pasado a sistemas de descripción, hemos pasado a OPACs, es decir, sistemas de acceso al público online directamente, y eso ayuda mucho a minimizar los tiempos. Quisiera acá dar una ley de Ranganatán, ¿no? Que decía, bueno, son 5 leyes, pero una de ellas era, el bibliotecario tiene que reducir el tiempo de búsqueda al lector, ¿no? Entonces creo que el archivista también tiene que hacer eso, reducir el tiempo de búsqueda y darle lo que realmente le interesa. Y en ese hecho, la tecnología ha ayudado muchísimo, muchísimo. Hemos roto barreras y pues hoy desde cualquier parte del mundo pueden acceder a nuestros catálogos de manera inmediata. Y al ser tú parte de este mundo tan interesante que hoy en día nos estás contando, no te voy a preguntar cuál es, sino uno solo. ¿Cuál ha sido el documento más interesante que has tenido la oportunidad de estudiar, de tenerlo en tus manos? Uy, voy a dar un poco de una primicia. Es un documento que aún no está del todo trabajado y del todo estudiado, pero es importante que se sepa. El 39, Bush manda a fusilar a un reverendo, Severino XIV, eh, y pues él, la iglesia un día después, elementalmente lo fusilan, pues por la pena de abuso de característica sexual a una menor, ¿no? La iglesia, un día después en mayo del 39, establece y dice que el padre es realmente inocente. Hoy tenemos su lápida en nuestro cementerio general y muchas de las personas van precisamente pensando que es nuestro santito, nuestra almita de las causas injustas, ¿no? Y creo que es Guau. algo muy importante. Hemos hecho bueno, hemos hecho la revisión en la documentación de los expedientes que existen en la Casa de Moneda y existen antecedentes, por ejemplo, de anteriores vejaciones. No, Yo no podría decir si es o no, si es falso o no, no, y pero hay además después de tanto antecedentes, pero hay antecedentes, ¿no? Entonces, la historia y los archivos lo que pueden hacer precisamente es reconstruir mitos, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a la generación de un imaginario colectivo más basado en los hechos que en supersticiones. qué importante es conocer estos hechos que nos estás comentando, estos archivos, esta historia, porque creo que, como decíamos hace unos minutos, a partir de ahí también nosotros nos vamos a construir como bolivianos. ¿Cuál crees que será el mayor reto de Bolivia en las próximas décadas? Creo que hemos empezado a construir una identidad, eso es muy bueno, pero el mayor reto que Bolivia tiene en la parte elementalmente archivística es el acceso ilimitado a la información, algo que aún no sucede, ¿no? Obviamente tiene restricciones, pero que nosotros podamos acceder a la información y utilizarla,
no solo libremente, sino además responsablemente, es el mayor reto que tenemos dentro de nuestra ciencia. ¿Y tú crees que hoy en día, como bolivianos, estamos honrando a quienes lucharon por Bolivia, por el país? ¿O no? Con los políticos actuales que tenemos. Es un poco complicada la pregunta, ¿no? Es difícil, es Es difícil. hasta política, pero todo en este Sí, mundo sí, es sí, sí, político. sí. Pero yo creo que no solo tenemos que enfocarnos en nuestros gobernantes, que ahí sí como que quedamos un poco en deuda. Sí, Pero y ni modo. si pensamos en el boliviano de a pie, De la si sociedad. pensamos en las madres que están ahí luchando, a veces solas, incluso con sus hijos para darles y llevarles un pan a la boca, yo creo que están más que honrados nuestros próceres, ¿no? Entonces, el boliviano de a pie, día a día, honra ese proceso de independencia, sin duda. Gracias, querido Félix. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro episodio. ¿Cuál es el mensaje que tienes que dar a los bolivianos, a las bolivianas que nos están viendo en esta oportunidad, en nuestro mes aniversario? ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes, a los adultos mayores también, para precisamente sentirse más orgullosos de ser bolivianos y que saquemos pues el pecho, ¿no? Por quiénes somos. Tú con esos conocimientos que tienes de historia, de sociología, de Ujú. bibliografía. Em, Creo que ser boliviano, eh, elementalmente, es ser un sujeto histórico. Eh, y ese sujeto histórico se ha ido construyendo socialmente, del, del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Bolivia ha pasado por muchos, pero muchos, como decía Zabaleta, momentos constitutivos, ¿no? Que han hecho tambalear nuestras estructuras. Y pese a ello, hoy creemos que hemos salvaguardado bien nuestro patrimonio en cierta medida, salvaguardado bien nuestra cultura en cierta medida, hemos salvaguardado bien nuestros documentos de archivo que son precisamente el reflejo de nuestra memoria colectiva, son los que nos van a contar los testigos de nuestra memoria colectiva. Y al boliviano de a pie le digo que Bolivia no es solo 9 departamentos, ¿no? Es una construcción histórica y eso hace que podamos tener el mismo rasgo identitario. Seamos de todo lado, tenemos el mismo rasgo identitario y adicionalmente creo que tenemos las mismas ganas todos de tener un futuro mejor. Entonces, al boliviano de a pie le tengo que decir, yo creo que van a haber días mejores, ¿no? Con trabajo, con mayor dedicación, con mayor transparencia en todos nuestros actos, no solo del gobierno, de todos en general, podemos llegar a una sociedad un tanto más igualitaria, un tanto más equitativa para todos. Muchísimas gracias, querido Félix, y felicitaciones, Bolivia, y a todos quienes nos están viendo en esta oportunidad. Hemos querido compartir con ustedes este episodio con nuestro querido Félix, muy especial para nosotros. Y pues bueno, de esa manera hemos llegado ya a la parte final de nuestro episodio. Querido Félix, tus redes sociales para que podamos seguirte. Pues en Instagram con FC Castells y en Face Félix Cepeda Castellón, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Producción, Pixelaron Producciones y Marco Alurral de Producciones. Ha sido un placer para nosotros estarles acompañando en esta oportunidad. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del episodio y bueno, pues será hasta una nueva oportunidad. Pau, muchas gracias a ti. Felices 201 años de 200. nuestra Bolivia. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.